Bienvenidos una vez más a Historias de otra realidad. Si estás escuchando esto de noche, baja un poco la luz, porque este episodio no es como los demás. Hoy vamos a escuchar algo que alguien decidió contar después de mucho tiempo, algo que nunca se atrevió a decir cuando era niño. Así que antes de empezar, quiero que hagas algo. Imagina un lugar donde pasaste años de tu vida, un lugar donde creías estar completamente seguro, un lugar donde nunca pensaste que algo malo podría pasar. Y ahora imagina que algo te estaba viendo ahí, desde hace mucho tiempo. Si estás escuchando esto, ya no estás en tu realidad. Cierra los ojos, escucha y cruza conmigo a Historias de otra realidad. Hola Alejandra, quiero decirte que me encanta tu podcast. Esta historia no es mía, pero le pasó a un amigo de mi hermano. Los que son oriundos de Ciudad Juárez conocen Recinto de la Oración. Es uno de los pocos cementerios de la ciudad. Atrás están unos fraccionamientos, no tienen nada en especial. Casas de 2 pisos, un baño y medio, 3 recámaras, sala y cocina. Pero si subes al segundo piso, a las 2 recámaras chicas y te asomas por las ventanas, verás que el patio se extiende más allá de la barda. Es posible ver el cementerio, las tumbas, los árboles y el camino hasta la barda que lo delimita al fondo. Mi amigo nos cuenta que usualmente no hay nada especial. A veces escucha banda a lo lejos, de esas que contratan para tocar las canciones favoritas de los difuntos o ruidos de cuando excavan las tumbas, pero nada más. Las casas están muy retiradas como para escuchar los lamentos de las personas y cortan el zacate tal vez una vez al mes, así que es un área muy tranquila. Pero aún así, vivir al lado de un panteón tiene algo de escabroso. A veces en las noches el ambiente se pone pesado y cuando deja la ventana abierta entra un aire frío. Dirás que no tiene nada de especial, puede ser. Sin embargo, en el cuarto donde duerme no tiene solo la cama. También funciona como su oficina. Tiene un escritorio, lapiceras, su laptop y nos cuenta que, aunque esté la ventana cerrada, a veces siente un aire frío. No solo el cuarto se pone frío, sino que siente una pequeña ventisca, como si hubiera un ventilador encendido en lo más bajo. Ese aire mueve los lápices del escritorio o las hojas que tenga sueltas. Cuando nos platicó, bromeamos en que alguien se quería comunicar con él y le dijimos que dejara un cuaderno con un lápiz, a ver qué pasaba. Decidió hacerlo un par de noches, pero no siempre sentía el aire, y cuando lo hacía no pasaba nada, salvo una vez que el aire tiró el lápiz del escritorio. Quisimos empujar los límites. Deja la computadora encendida y abre Word a ver qué pasa, le dijimos. Poco pensamos que nos haría caso. Pasaron un par de noches, sin novedad, hasta que una madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, algo lo despertó. Se quedó helado. Un escalofrío recorrió su espalda. Empezó a temblar. Se le erizó la piel y pequeñas lágrimas se le formaron en los ojos. El miedo se apoderó de él. No quería voltear. Sabía que era el sonido de las teclas de su computadora, pero no quería creerlo. Trataba de pensar que era la tele, el radio, cualquier otra cosa, algo que justificara el ruido. Pero mientras mentalmente recorría su casa pensando si había dejado algo encendido, más se daba cuenta que no había nada. Las teclas sonaban cada vez más rápido. Volteó a ver la computadora y vio cómo se escribían palabras, pero no quiso leerlas. Tan solo pensar que algo o alguien se comunicaba con él era aterrador. Cada tecla era como un martilleo,
Hacía frío, el aire entraba por la ventana. Pensamientos aterradores inundaban su mente. Todo iba tan rápido. Y en un arrebato de miedo y desesperación, se levantó y cerró la laptop de golpe. De pronto todo era silencio. El corazón le palpitaba rápidamente. Tambaleó, como si el cuerpo no hubiera asimilado aún que estaba de pie. No quiso volver a la cama. Estaba alerta, asustado, como si esperara ser atacado súbitamente. Pero nada pasó. El ruido en su cabeza lentamente cesaba. Respiraba hondo, lento, consciente. Poco a poco se reincorporó. Entendió que estaba solo, que no había nada en su cuarto. ¿Y qué decía?, le pregunté cuando me platicó. No sé, no quise leer, me contestó. Alcancé a ver que eran 4 o 5 renglones. Su mirada cambió. Bueno, antes de cerrar la laptop sí miré la pantalla. Más que frases eran palabras. Y no estoy seguro, pero entre lo que leí y lo que mi mente interpretó, creo que una decía: no todos los muertos descansan. Me da miedo entrar a mi cuarto. Duermo con la luz encendida. En la vida vuelvo a hacer algo así. No se lo pregunté, pero pude ver en su rostro que tenía la misma duda que yo. ¿Era una advertencia o una amenaza? Vivo en un rancho pequeño, a unas 2 horas de la ciudad. Siempre había escuchado historias de nahuales, pero mi abuelo decía que eso era cosa de gente que no entendía lo que veía en el monte. Yo le creí hasta hace 3 semanas. Eran como las 2:30 de la mañana cuando los perros empezaron a ladrar. No era un ladrido normal, era ese ladrido desesperado que hacen cuando algo los está mirando. Salí con la linterna pensando que tal vez era un coyote. Y lo que vi era un perro negro, pero no caminaba como un perro. Caminaba lento, como si estuviera aprendiendo. Daba un paso, luego otro, y en cada paso parecía que las patas no eran suyas. Lo peor fue cuando se detuvo y me miró. No parpadeaba. Y entonces hizo algo que todavía me hace temblar. Se sentó, levantó una pata y golpeó la puerta 3 veces. No ladró, no gruñó, golpeó la puerta como una persona. Me metí corriendo, cerré todo, pero desde la ventana alcancé a ver algo más. Detrás del perro negro había una figura parada entre los árboles. Alta, muy alta, demasiado para ser una persona. El perro no se movía hasta que esa figura levantaba la mano. Era como si alguien lo estuviera controlando. A la mañana siguiente encontré huellas, pero no eran de perro, eran huellas humanas, con uñas largas marcadas en la tierra. Y desde ese día, cada madrugada escucho que alguien vuelve a tocar la puerta. 3 golpes. Siempre 3. Hola Alejandra, no quiero decir mi nombre porque todavía vivo en la misma casa donde pasó esto. Todo empezó cuando mi mamá empezó a perder cosas pequeñas. Cucharas, aretes, monedas, lo típico que dicen que hacen los duendes. Nos reíamos, pero después empezó a pasar algo raro conmigo. Me dormía a las 11 de la noche y cuando despertaba eran las 5 de la mañana, pero yo no recordaba haber dormido. Era como si hubiera parpadeado nada más. Un día decidí grabarme con el celular.
Lo puse frente a mi cama y me dormí. A las 3 de la mañana el celular grabó algo que se me hace muy extraño y nunca voy a olvidar. Primero se escuchan pasos pequeños, como si alguien caminara descalzo. Luego la puerta se abre sola y aparecen 3 figuras pequeñas. No eran como los duendes que salen en caricaturas. Tenían la piel gris, los ojos completamente negros y los dientes extremadamente finos, como si fueran agujas. Se subieron a mi cama y uno de ellos me tocó la frente. En ese momento mi cuerpo se levantó, pero yo seguía dormida. No abrí los ojos, no hablé, solo me levanté como si no estuviera viva. Los duendes empezaron a reír, pero no era una risa normal. Era como una risa vieja, como si llevaran siglos riéndose de lo mismo. Después uno dijo algo que todavía me da miedo recordar. Esta sí aguanta más tiempo. Apagaron el celular. Cuando desperté, eran las 5 de la mañana, pero el video solo tenía grabado hasta las 3:07 de la mañana. 2 horas desaparecieron. Y desde ese día siento que ya no soy la misma. Muchas veces me despierto cansada, como si alguien hubiera usado mi cuerpo mientras dormía. Sigo tu canal desde el primer video que subiste, pero nunca pensé que yo tendría algo que contar. Trabajo en una empresa que instala tuberías en zonas alejadas. Hace un mes nos mandaron a trabajar cerca de un cerro donde casi no vive nadie. La primera noche vimos una luz en el cielo. Pensamos que era un avión o un dron, pero la segunda noche pasó algo. La luz no bajó del cielo. Salió del suelo. Literalmente el suelo empezó a vibrar, como si algo enorme estuviera empujando desde abajo. Y de repente, la tierra se abrió y salió una esfera metálica. No hacía ruido, no tenía luces parpadeando, solo brillaba. Uno de mis compañeros se acercó y entonces la esfera se abrió, pero no se abrió hacia afuera. Se abrió hacia adentro, como si el metal se derritiera, y vimos algo adentro. No era un alien, era una persona, pero su piel estaba gris, no tenía ojos, no tenía boca, solo una cara completamente lisa. La cosa salió de la esfera y caminó directo hacia nosotros. Nadie pudo moverse. No por miedo, era como si el cuerpo dejara de obedecer, como si ya no tuviéramos control sobre él. La cosa se paró frente a mí y acercó su cara a la mía. Y entonces escuché una voz, pero no en el aire. La escuché dentro de mi cabeza. Dijo: ya estuvieron aquí antes y van a volver. Después volvió a entrar en la esfera y se metió otra vez bajo la tierra. Lo peor no es eso. Lo peor es que al día siguiente regresamos al mismo lugar en la mañana y no había ningún agujero, pero sí había algo nuevo. Huellas humanas saliendo del suelo. Te escribo porque nunca le he contado esto a nadie fuera de mi familia, y aún así hay cosas que ni ellos saben. Todo pasó cuando yo tenía 8 años y estaba en la primaria en el turno de la tarde. Entrábamos a la 1:30 de la tarde y salíamos cuando ya estaba oscureciendo, sobre todo en invierno. La escuela era vieja, de esas que tienen pasillos largos y salones con ventanas muy altas, donde la luz se va apagando poco a poco sin que te des cuenta. Al principio solo era una sensación. Había días en los que sentía que alguien me miraba desde el fondo del salón,
pero cuando volteaba no había nadie. Pensé que era porque me sentaba casi hasta atrás, cerca de la puerta. Pero todo empezó, de verdad, un martes. Ese día la maestra salió del salón unos minutos y nos dejó copiando el pizarrón. Todos estaban hablando, riéndose, haciendo ruido como siempre. Yo fui el último en terminar y cuando levanté la cabeza vi algo en la puerta. Pensé que era la maestra, pero no se movía. Era una mujer parada afuera, en el pasillo. No se le veía la cara porque el pasillo ya estaba oscuro, pero sí se veía que llevaba un vestido largo, como los que usan las maestras de antes. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí parada. Me quedé mirándola mucho tiempo, y entonces pasó algo que todavía me hace sentir frío el cuerpo. La mujer no entró caminando, entró como deslizándose. No levantó los pies, solo avanzó despacio, como si alguien la estuviera empujando desde atrás. Cuando entró al salón todos seguían hablando, pero nadie más la veía. Pasó junto a mi banca y pude ver su cara. Tenía la piel muy blanca, pero no como una persona viva. Era blanca como el papel. Y los ojos. No tenía ojos. Solo tenía 2 manchas oscuras, como si alguien los hubiera borrado. Intenté gritarle a mis compañeros, pero no pude. Sentía que la garganta se me cerraba. La mujer caminó hasta el escritorio de la maestra y se quedó ahí parada mirando el pizarrón, como si estuviera revisando la clase. En ese momento entró la maestra de verdad. La puerta se abrió fuerte y la mujer desapareció. No salió, no se fue caminando, simplemente dejó de estar ahí. Pensé que había sido mi imaginación, hasta que pasó lo peor. Desde ese día empecé a escuchar pasos cuando oscurecía. No eran pasos normales, eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin fuerza. Y siempre venían desde el salón vacío que estaba junto al nuestro. Un día la maestra salió otra vez y todos empezaron a jugar. Yo no quería quedarme ahí, así que me acerqué a la puerta para ver si ya regresaba. Y entonces escuché algo desde el salón de al lado. Alguien estaba escribiendo en el pizarrón. Se escuchaba clarísimo, como cuando el gis raspa el pizarrón muy despacio. Me asomé. El salón estaba oscuro, pero el pizarrón tenía algo escrito. Eran 3 palabras. ¿Por qué regresaste? Yo nunca había estado en ese salón. Nunca. Pasaron los días y empecé a notar algo peor. Había una niña que solo yo veía. Se sentaba hasta atrás, en la última banca. No hablaba con nadie, no copiaba, no volteaba al frente. Solo estaba sentada con la cabeza agachada. Pensé que era una niña nueva o alguien de otro salón y que tal vez nadie más le hablaba. Hasta que un día le pregunté a mi amiga, ¿quién es la niña que está hasta atrás? ¿Cuál niña?, me respondió. Sentí que el estómago se me cayó. Volteé otra vez y la niña seguía ahí. Y entonces levantó la cabeza. No tenía cara. Tenía la cara completamente negra, como si estuviera hecha de sombra. Y empezó a sonreír. El día que todo terminó, mi mamá llegó tarde por mí. Ya no había niños en la escuela. Solo se escuchaba el viento y ese silencio raro que tienen los lugares cuando ya está oscuro. Me quedé sentado en la banca esperando, y entonces escuché la voz de la maestra desde el salón. «Ven, te faltó copiar algo». Pensé que era ella. Entré, pero el salón estaba vacío. El pizarrón tenía algo escrito. Esta vez no eran 3 palabras. Era una sola frase que decía: «Tú te quedas».
y entonces escuché pasos detrás de mí. No quise voltear, pero sentí algo en mi hombro, una mano extremadamente fría y una voz que me susurró al oído. Yo también iba en el turno de la tarde. Nunca volví a ver a esa niña, pero hay algo que sí pasó después. Años más tarde, mi mamá me platicó que cuando yo iba en segundo año, una niña había fallecido en la escuela. Dicen que la dejaron sola después de clases y nadie regresó por ella. Y si esta historia te dejó con esa sensación extraña, esa sensación de que alguien te está viendo aunque estés completamente solo, déjame decirte algo. Muchas de las historias más aterradoras no pasan en casas abandonadas, pasan en lugares donde creemos que estamos seguros, como una escuela, un salón vacío, un pasillo donde las luces se apagan una por una. Si tú también viviste algo cuando eras niño, algo que nunca pudiste explicar, puedes enviarlo al correo historiasotrarealidad@gmail.com. Aquí leemos todas las historias y puede que la próxima que escuchemos sea la tuya. Y recuerda algo antes de irte. ¿Alguna vez sentiste que alguien te miraba cuando estabas en la escuela, aunque estuvieras completamente solo? Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias de terror. Mi nombre es Alejandra y nos vemos en la siguiente historia, si es que esta noche puedes dormir.